Esta investigación es sobre el dibujo escolar. Creo que es urgente estudiar las ventajas que tiene dibujar en la escuela y usar el dibujo como una forma de comunicación importante entre profesores y estudiantes. El dibujo trasciende las fronteras de nuestra imaginación, hace posible expresar los pensamientos más profundos del corazón. La capacidad comunicativa de los dibujos favorece el aprendizaje y es una razón suficiente para que se use con más frecuencia. A través de esta corta explicación, quiero motivar a los profesores y asistentes y a los niños que participan en este congreso a dibujar y compartir sus pensamientos de forma gráfica, de tal forma que todos podamos aprender mejor. Desde los inicios de la humanidad, el dibujo ha acompañado las acciones de los humanos. Las antiguas representaciones de los dibujos rupestres que nos informan tan vívidamente sobre las actividades de esas primeras comunidades son también la muestra de la manera como el dibujo ayudó a la organización mental de los individuos, es decir, a reflexionar para tomar decisiones, planear las acciones, recordar sus vivencias y proyectar estrategias. El dibujo que los niños realizan durante sus años escolares acompaña sus ideas, las amplían, dan cuenta de su mundo interior y son una excelente forma de establecer una comunicación en profundidad con sus autores. Esta investigación sobre el dibujo escolar quiere explorar con los profesores las mejores maneras de enseñar a los estudiantes a expresar sus pensamientos en los dibujos, a usar el dibujo para mostrar cómo ven su entorno y a que el dibujo les facilite el aprendizaje de conceptos. Nos tomamos en serio los dibujos de los niños porque es una forma de escritura inicial con la que pueden contar cómo es su realidad y mostrar esas ideas que con palabras a veces son difíciles de explicar. Los investigadores han descubierto cosas muy interesantes del dibujo. Por ejemplo, que los garabatos sirven para entrenar el cerebro en prestar y mantener la atención, que hacer garabatos estimula células de la corteza visual para la línea y la forma, que los garabatos ayudan a practicar y organizar formas y patrones de pensamiento. Además, preparan la mente para una conciencia organizada para la alfabetización. También se ha concluido que el dibujo mejora la atención y la memoria más poderosamente que las palabras y puede comunicar muchas ideas mejor que el lenguaje. Sirve también para ampliar la memoria de trabajo, visualizar, probar hipótesis, de construir y reconstruir conceptos, hacer comparaciones, resolver problemas y comunicarse con otros. El dibujo es un potenciador del desarrollo de las habilidades de observación, análisis y visualización. Los niños en sus dibujos hablan de su vida, de sus familias y entornos próximos, y de las opiniones que les suscita la realidad en la que viven. Por estas razones, los profesores tenemos que aprender a dibujar, a enseñar a dibujar y a usar el dibujo para comunicarnos con nuestros estudiantes, pues de esta manera las ideas de los estudiantes pueden ser mejor expuestas en las clases. Sin embargo, a veces dibujar es un temor que tienen los adultos, a quienes les parece que sus dibujos no son buenos y se sienten inseguros de hacerlos, menos en clase y peor aún en la pizarra. Este es un miedo que los profesores deben superar para sacarle provecho al dibujo en las clases. Superar estos miedos requiere que los profesores reflexionen y valoren sus capacidades gráficas y se preocupen por mejorar sus técnicas de dibujo, de tal manera que puedan compartir con sus estudiantes mejores dibujos cada día. Las acciones de los profesores en clase son muy importantes en la formación de los estudiantes. Por esta razón es importante avanzar en las estrategias de formación de los maestros en dibujo y facilitar la tarea de comunicar y enseñar. Recordemos que la forma en que los maestros representamos determinado contenido guarda una estrecha relación con las concepciones previas que tenemos. De esa manera, es importante entrenar a los profesores en un método de enseñanza que les permita superar sus concepciones erróneas y entender el valor del dibujo en la enseñanza y en el proceso de desarrollo de los niños. Hay investigaciones interesantes sobre el dibujo y la escritura, que muestran cómo el dibujo apoya la escritura. A veces los maestros consideran de mayor importancia la escritura que el dibujo. Incluso piensan que el dibujo es una actividad para pasar el tiempo y de menor importancia cognitiva. Sin embargo, las investigaciones han demostrado que el dibujo potencia la escritura, permite tiempo para planear los textos antes de escribir,
Estas investigaciones muestran el dibujo como una herramienta de aprendizaje. Dibujar es una actividad compleja que toma tiempo y energía. Requiere aprender a ver cuidadosamente, aprender las convenciones, las dos dimensiones, cómo representar una escena en perspectiva. Se plantea que dibujar de la vida o por observación puede ser comparado con dibujar de un tablero e identificaron que esta tarea juega un papel muy importante en la memoria a corto plazo. En una investigación realizada en 2005, se plantea que la competencia de representación gráfica debería ser adquirida por los maestros a lo largo de sus estudios, por formar parte de la cultura, porque es el tipo de expresión voluntaria de los niños que engloba procesos mentales y de movimiento. Estos investigadores recuerdan que el dibujo no se adquiere naturalmente, sino que hay que aprenderlo, y aseguran que el dibujo es un instrumento educativo que activa los dos hemisferios del cerebro. Si los profesores comprenden lo que sucede en el cerebro de los estudiantes cuando dibujan, pueden desarrollar actividades que potencien esas transformaciones. Asimismo, a partir de esa reflexión pedagógica es posible que el dibujo escolar pueda apoyar el aprendizaje de las otras asignaturas, de tal manera que se use de manera transversal y no solo como una asignatura de recreación. Aprender a dibujar es una forma de expresar el pensamiento y de analizar el mundo. Educar la vista para analizar la realidad puede favorecer la percepción de los fenómenos sociales por parte de los estudiantes. El dibujo es una posibilidad de desarrollar su propia valía, no solo un entrenamiento para el trabajo, como un requerimiento de la industria, sino como la posibilidad de poner en concreto las ideas propias del individuo y de una manera de pensar libremente. Esta revisión también permite que las múltiples posibilidades que tiene la enseñanza dirigida del dibujo, proponiéndolo como actividad que ordena la representación mental del que dibuja, va estructurando caminos en el pensamiento en imágenes. El dibujo es la posibilidad de organizar las ideas, expresarlas, proyectar el aprendizaje y compartir los conocimientos en el ambiente de clase entre estudiantes y profesores. Valorar el dibujo como una actividad poderosa que propicia y facilita la comunicación en clase es menester, que solo puede ser logrado a partir de la reflexión práctica. En este sentido, los profesores tienen mucho que aprender sobre el uso didáctico del dibujo, de tal forma que puedan sacarle el provecho pedagógico que tiene. La enseñanza del dibujo enfrenta varias barreras. En primer lugar, la falta de experticia de los maestros, lo que limita el uso que se hace del dibujo en clase. Le quita la importancia que tiene la formación de los estudiantes. Por otra parte, los planes de estudio por lo general no contemplan la enseñanza del dibujo como una actividad rectora y carecen de sustento teórico y metodológico para la planeación, cosa que sucede porque los maestros desconocemos esa información. El dibujo es una actividad muy propia de los seres humanos que nos ayuda a expresarnos, a desarrollar nuestra capacidad de aprender, de imaginar y por eso nos ayuda a ser más felices.